Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro episodio de Tu psicólogo te acompaña. Soy Rodrigo y en el episodio de hoy estaremos hablando de un caso muy sonado que está pasando precisamente aquí en México de usurpación de profesión y estaríamos hablando precisamente del caso de Marilyn Quote o Marilyn Cote. Sin más, vamos con el episodio. Antes de comenzar, queremos recordarles que si esta serie de episodios es de su agrado, recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartir. Todo esto en las diversas plataformas que les estaban apareciendo aquí en pantalla y que precisamente nos apoyan a seguir generando más contenido para ustedes. De igual forma, recuerden que toma solo unos segunditos, darle like al episodio, suscribirse al canal y apoyan bastante a seguir generando más contenido. Sin más, bueno, pasemos al caso de Marilyn Quote, Marilyn Cote, que precisamente, bueno, es una psiquiatra mexicana. Y lo entrecomillo porque precisamente es una licenciada en Derecho, que después hizo maestría en criminalística y finalizó con un doctorado en psicología. Pero curiosamente nada de esto tiene que ver ni con medicina ni con psiquiatría. Entonces precisamente estamos hablando que, a ver, ¿cómo que se hizo pasar por psiquiatra? No, ahí no es tu profesión. Pero creo que precisamente esto es desde donde partimos para ir comentando que precisamente es usurpación de identidad. En ello estuvo precisamente atendiendo a pacientes de forma poco ética, ilegal y estuvo realizando diagnósticos que obviamente si no tiene los estudios, obviamente van a ser diagnósticos erróneos porque precisamente no tiene las facultades para diagnosticar. Y ni siquiera hablemos que precisamente todos estos casos que estaban mal diagnosticados, precisamente también les medicó, recetando medicamentos que obviamente no eran para ellos y ellas. Entonces desde ahí estamos hablando de algo súper mal, porque cuántas no fueron las situaciones en las que metió o pudo haber metido a sus consultantes porque precisamente les estaba robando su dinero y aparte estaba atentando contra su salud. Y entonces vamos partiendo de lo que precisamente nos trae aquí el día de hoy, que no solo es el caso, sino hablar precisamente de la usurpación de las profesiones, en donde ella se hizo pasar por psiquiatra, donde sabemos que para ser psiquiatra necesitas tener estudios en medicina, los estudios de posgrado y especialidad en psiquiatría, más aparte de estar regulado con diferentes cédulas que precisamente confirmen que no solo la cursaste, sino finalizaste, porque sabemos que al menos aquí en México estaríamos hablando que para estudiar medicina no solo es la parte académica, sino también van las partes de residencia, práctica, servicio social, demás. Entonces obviamente es un proceso bastante largo en donde he ahí porque estamos hablando precisamente de la comprobación de las cédulas y aquí hablando precisamente de toda esta parte psiquiátrica. Pero también vamos hablando entonces de lo que nos atiene en este canal que sabemos que es psicología. Y entonces vamos hablando de, bueno, si lo aterrizamos en psicología, esto estaríamos hablando precisamente de la parte psicológica y específicamente de la psicoterapia, donde no es lo mismo ser psicólogo que psicoterapeuta. Ya lo hemos comentado en otros episodios, pero para fines también de este capítulo vamos hablando. Bueno, entonces, a ver, psicólogo y psicoterapeuta, ¿cuál es la diferencia? Psicólogo o psicóloga tiene que ver más con la licenciatura en general. Psicoterapeuta tiene que ver con los posgrados que precisamente te avalan tus estudios en cuanto a haber estudiado sobre el área clínica y específicamente con la capacidad de dar psicoterapia. ¿Por qué? Porque precisamente hay maestrías que no tienen nada que ver con psicoterapia, que son dentro de la psicología, por ejemplo, por mencionar alguna psicología educativa, que es una maestría adecuada, sí, si quieres ahondar en el área de lo educativo. No por eso te sustenta el dar psicoterapia, porque entonces no es la misma rama, no es la maestría para darla. E incluso esto nos abre precisamente el debate de, bueno, y entonces si tiene la maestría en psicoterapia, ¿puede dar psicoterapia? Coloquialmente la mayoría de las personas dirán sí. La realidad es que no. Hay mucho, lamentablemente, estudio en cuanto a psicoterapia que tiene que ver más con universidades patito, aquí en México le llamamos así a universidades de dudosa calidad académica, que lo único que les preocupa es vender, es decir, sacar dinero. Y entonces, precisamente estas universidades, centros educativos y demás, básicamente dice, paga colegiatura, respira, inscríbele.
Y luego dicen, no, pero que tenga una licenciatura en ciencias de la salud o en humanidades. Y entonces luego encontramos psicoterapeutas de diferentes ramas que dicen, es que yo soy ingeniero con maestría en psicoterapia. ¿Cómo? Soy comunicólogo con maestría en psicoterapia, soy administración de empresas, estudié medicina, estudié nutrición y doy psicoterapia. A ver, no. Precisamente si se quiere dar psicoterapia, se tiene que haber estudiado licenciatura en psicología. Ninguna otra licenciatura, llámese en ramas de la salud o en ramas de lo social, ninguna de las dos ramas, tanto de la salud, nutrición, medicina, odonto, sociales o humanidades. A ver, ninguna de esas. Y ahora ni siquiera, que esas se van apegando más a psicología, ni siquiera hablemos de ingenierías, ciencias matemáticas, derecho. Obviamente ninguna otra licenciatura te prepara para todo lo que tiene que ver dentro de la psicología y mucho menos dentro de la psicoterapia. He ahí porque, aunque la persona que estemos buscando tenga posgrado en psicoterapia, si no tiene una licenciatura en psicología, no es válido. Porque luego de repente me dicen, ay, es que mi psicoterapeuta tiene licenciatura en filosofía. A ver, no, tampoco va en la misma línea, porque entonces filosofar no es lo mismo que la psicología. Y entonces dirán, pero oye, tiene licenciatura en psicología, aunque no tiene el posgrado, ni se especializó, ni se supervisa. Y por acá tiene maestría en psicoterapia, pero nunca no cursó psicología, no tuvo otras situaciones. Pues técnicamente es legal, ¿no? Ok, punto importante. La legalidad no tiene nada que ver con lo ético o lo profesional. ¿Por qué? Porque me podrán decir, pero es que tiene la cédula que avala, llámese en la licenciatura, porque no en todos los estados se regula, o llámese en el posgrado, sin una licenciatura que le avale. A ver, ¿qué va pasando ahí? Porque entonces, ¿quiero que sea legal o quiero que sea ético y profesional? Creo que precisamente eso nos abre el debate. ¿Por qué? Porque también sabemos que puede que haya psicoterapeutas que aún cursando licenciatura en psicología y maestría en psicoterapia ejerzan mala praxis. Y entonces, legalmente tiene todo para estar bien, pero ¿es ético y profesional? Bueno, vamos pensando precisamente en ello. ¿Por qué? No todas las personas, incluso estudiando bien, hacen bien su trabajo. He ahí porque tanto en este canal como en las diversas plataformas que venimos manejando, hablamos mucho de la supervisión de casos, porque precisamente para poder hacer bien nuestra profesión hay que supervisarnos en casos. Y entonces hay muchas personas que nunca lo hacen. ¿Por qué? Porque saben que cuando lo hagan les van a estar puntuando bastantes cosas. Y luego aquí viene el ego. Y entonces dice, no, yo soy súper buen psicoterapeuta, yo soy médico, yo estudié la maestría, yo tengo la licenciatura, yo tengo qué sé yo. Y es como el de, a ver, no, la supervisión de casos siendo psicoterapeutas es sí o sí. Y entonces dirán, bueno, el caso de Marilyn Cote o Marilyn Quote tiene que ver con alguien que usurpó una profesión. ¿Ese es el único caso que se da? No. He escuchado también, lamentablemente, varios casos en donde iré relatando diferentes. Por ejemplo, la usurpación de identidad, en donde el título de la licenciatura y el título de la maestría, si eran las cédulas correctas, sí. Si era el nombre real, sí. El conflicto fue que la persona que decía ser no era. Es decir, este título, esta maestría sí existe, pero es de otra persona. No era de la persona que se hizo famosa porque precisamente fue a un canal de televisión, salió a hablar y decir, es que soy psicoterapeuta, bla, bla, bla. Y al final, gracias a eso, curiosamente, se dieron cuenta que no era. Y entonces cerró consultorio, escapó de la ciudad y demás. Y es como el de, a ver, ni siquiera los centros hospitalarios o televisivos van comprobando las cédulas de las personas. Y entonces, a ver, no todas las personas que salgan en la tele, en radio, en redes o en hospitales confiables realmente se han revisado. Punto importante, hay que checar con quién vamos. Y sobre todo que los títulos y cédulas coincidan también con la persona que vemos de frente. Porque entonces capaz que nos dice un nombre, nos dice un título y como en este caso que les comparto, la persona ni siquiera era. Entonces hay que pedir la foto del título. Después, posgrados dudosos. Y era precisamente a lo que hago referencia de, a ver, si tiene un posgrado en maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, psicoanalítica, gestal, humanismo, sistémico, qué sé yo, habemos muchas maestrías aquí en el gremio. Y entonces, a ver, sí, tiene la maestría, pero entonces platícame de la licenciatura,
porque entonces capaz si no tienes la licenciatura en psicología, que no nos molestamos de repente en preguntar, pero que claro que debemos de preguntar. En lo personal, he escuchado de muchos pseudo psicoterapeutas que dicen, sí, sí tiene el posgrado, eso no se los niego, pero son de centros dudosos donde precisamente era ay, sí, es ingeniero, es comunicólogo, es mercadólogo, es administrador de empresas, es médico, es nutriólogo, es dentista. Pasa, porque es humanidades, porque es de la parte de la salud. A ver, no, específicamente, si es psicoterapia, tiene que ser para psicólogos y psicólogas. Lamentablemente hay muchos centros que no les interesa la salud, les interesa el dinero. Y entonces cuidado, porque estos centros obviamente llaman a personas poco éticas y profesionistas porque al final del día es un intercambio económico. Pero la salud mental, la ética y el profesionalismo fue lo que faltó. Luego también encontramos otros casos que también suenan bastante, que son con posgrados en psicología, pero que no son profesionalizantes para la psicoterapia. Ejemplo, yo escucho mucho es que tiene maestría en psicología de la educación, en salud pública, en psicología educativa, en psicología e investigación, en esto, en esto, en esto, en esto. Sí, y tienes los posgrados en psicología. Sí, no lo niego. Maestrías, doctorados, bla, bla, bla. Como en el caso de Marilyn Cote, que sí, tenía un doctorado en psicología, pero no tiene nada que ver con psicoterapia. Porque al final del día es en psicología. La psicología es una ciencia tan amplia que me puedes hablar de psicología forense, psicología social, psicología en investigación, psicología laboral. Y entonces hay tantas ramas que precisamente no, psicoterapia es en psicología clínica, en donde precisamente hay diferentes enfoques clínicos que precisamente te profesionalizan para que hagas psicoterapia, de psicoterapia. Y entonces, a ver, me estás diciendo entonces que mi doctorado en psicología general o psicología como tal no es para psicoterapia. No, no es para psicoterapia. Entonces, cuidado. ¿Por qué? Porque no porque tenga títulos de doctorado, de maestría y todo esto, puede que no sea profesionalizante para psicoterapia. Y aunque haya tenido nociones, entonces realmente no fue un posgrado para ello. Y entonces psicoterapeuta no es. Y luego encontramos una que creo que es de las más complejas porque luego encontramos egos bien interesantes y es médicos dando psicoterapia o dando terapia. Y es como el de, a ver, sí, estudiaron medicina, porque conozco uno que otro caso de entonces tiene la licenciatura en medicina y puede medicar, sí, porque al final del día es médico general. Pero entonces no es psiquiatra, no estudió psicoterapia y aunque le estudiase, no debe de estudiar psicoterapia porque no es psicólogo o psicóloga. Y entonces son médicos que dicen, soy profesional de la salud, puedo dar terapia y me venderé como psiquiatra. A ver, cuidado, porque precisamente también eso no va al lugar, pero sucede. Y ahí porque ahora vamos a ver unos pequeños tips para cómo cuidarnos y que esto no suceda. Primero de ellos, hay que pedir todas las cédulas. Y entonces, a ver, platícame y compárteme tus cédulas de licenciatura, de posgrados, o al menos el posgrado que implique psicoterapia. Porque a lo mejor, bueno, tengo este posgrado aquí en psicoterapia, este en psicología laboral, este en psicología forense, este en tanatología. Bueno, podrá tener muchos, al final del día se sabe que la psicología es para estar estudiando eternamente. Y entonces se vale, pero entonces que al menos nos comparta los que nos interesan. La licenciatura en psicología y el posgrado en psicología. ¿Por qué? Porque luego también sucede que vamos a ir encontrando psicólogos, psicólogas de licenciaturas patito, en donde las universidades no les capacitaron y luego entramos en diversas modalidades donde precisamente hay aquí en México algo que llamamos ejecutivo. Y entonces el espacio de aprendizaje es tan corto que es básicamente te enseño poquito, lo necesario para que aprendas la base y ya de ahí te profesionalices. Vale. Y ya después de ahí van los que estudian las maestrías y todo bien. Pero hay gente que dice, no, yo ya aquí me quedo con lo ejecutivo. Y con lo ejecutivo me quedo y después con esto doy terapia. A ver, me estás diciendo que tu licenciatura fue ejecutiva. Y encima de eso saliste dando terapia porque ya tienes el título, la cédula y lamentablemente en México no está muy bien regulado como en otros países. Y es entonces donde, a ver, riesgo. Y entonces por eso, importante, hay que pedir todas las cédulas. También, punto importante, hay que verificar con allegados o allegadas. ¿Por qué?
siempre tenemos algún conocido o conocida del área de la salud, llámese medicina, llámese psicología, psiquiatría, psicoterapia, en donde podemos preguntar por referencias, porque seguramente si confiamos en esa persona, en su profesionalismo y en su ética, seguramente nos recomendará a una persona con la que vale la pena invertir sobre nuestra salud, al menos aquí, salud mental. Después, importante, no confiar, punto importante, por redes, por instituciones, por colegas con los que comparta el espacio. ¿Por qué? Porque, y en este caso, por ejemplo, con Marilyn decía, bueno, es que está en un hospital caro, un hospital de renombre. Sí, y pagaba una renta. Al final del día, los lugares se pagan rentas. Eso implica que usualmente no vamos a conocer a los que compartimos espacio. O si compartimos espacio, no conocemos su trabajo. Sobre todo, por ejemplo, como psicoterapeutas. El trabajo en psicoterapia es tan íntimo que precisamente yo una vez cerrando la puerta, las demás personas no van a saber qué estoy haciendo dentro del consultorio. En donde precisamente, bueno, la idea es la confidencialidad. Sí, pero también entonces en esta confidencialidad vamos a correr el riesgo posible de que entonces el otro no sepa de mi trabajo. Yo no conozco el trabajo de mis colegas en el mismo edificio. ¿Por qué? Porque al final del día es un edificio que se renta con diferentes locales y conozco a mis colegas del local, sí, a uno que otro. Y entonces, de esos que conozco, no de todos conozco su trabajo porque no siempre tenemos el gusto. A veces simplemente es el hola, hola, bye, bye. Entonces, desde ahí, cuidado. Porque dirán, es que trabaja en el mismo consultorio de tal persona, entonces es bueno o buena. No necesariamente. Posiblemente solo coincidieron por las rentas y ya. O incluso no se sepa de su trabajo. Porque no es lo mismo el rento ahí al decir somos una sociedad. Entonces, punto importante, no hay que confiarnos con ello. Sobre todo también en redes que de repente podemos saber, digo, lo sé yo, aquí se los comparto. Habemos profesionistas que nos gusta ir psicoeducando o hablando en general de la salud. Digo, aquí es de salud mental, pero habrá otros médicos, dentistas, odontólogos, nutriólogos con diversos canales que todos vamos promoviendo la salud desde nuestras diversas ramas. Sí, pero entonces no porque la promueva va a ser real. Ejemplo de nuevo, este mismo caso donde esta señora usaba un Photoshop muy mal utilizado porque se notan las fotos horribles, en donde precisamente usurpaba lugares, haciendo cosas que ni al caso, títulos en universidades rimbombantes y demás. Cuidado con lo digital, porque puede ver, digo, aquí en este caso fue un mal Photoshop, pero no sabemos si habrá otros casos que utilizaron uno bueno y no pareciera falso, pero lo es. Después, importante, ¿por qué? Digamos que se cumple todo lo anterior. Tiene la licenciatura en psicología, tiene la maestría en psicoterapia, cédula bien, todo bien, se estudia, se especializa, bla, bla, bla. A ver, importante, vamos hablando de praxis, vamos hablando de la práctica, de la teoría, de lo que sucede en la consulta. Y entonces podemos llegar a toparnos a personas que aunque sí cumplieron con la legalidad de los estudios, de los posgrados, de decir que se supervisan y qué sé yo, y encontramos que mi psicoterapeuta me invitó a salir, mi psicoterapeuta me aconseja y me dice, corta con tu pareja, no cortes con tu pareja, mi psicoterapeuta, y entonces habemos todas estas malas praxis. Sí, se sabe que hay muchas de estas en el mundo. Y entonces, precisamente desde estas malas praxis, a ver, también es importante ir psicoeducándonos un tanto de qué sí se hace, qué no se hace en psicoterapia. Porque entonces, a ver, dicen por ahí, bueno, sí, no es sencillo saber en algo tan íntimo si es correcto o no es correcto. Bueno, pero de nuevo también existimos profesionistas que vamos psicoeducando en redes sobre qué sí debe de pasar y qué no. Consultarlo con amistades, con estudiantes de psicología, con profesionistas. Al final del día la duda de, oye, ¿esto debería de pasar en terapia? Creo que eso es algo que se puede resolver fácilmente en redes y que de repente no se hace. Entonces, claro que hay que hablar de praxis en psicoterapia, sobre todo de nuestras experiencias. Ejemplo, ya aquí les compartí en el canal un episodio de historias de terror con mi psicoterapeuta, porque precisamente cuántas historias de terror no he escuchado que precisamente, me invitó a salir, me habla de religión, me habla de esto, me habla del otro, y es como el de, a ver, cuidado. Entonces desde ahí vamos poniéndole atención precisamente a esto, porque entonces sí, la mala praxis no es fácil de detectar, pero créanme que existe y bastante. Y entonces ya para ir cerrando dirán, bueno, ¿cuál es la idea de todo este episodio? Precisamente creo que es rascar lo positivo, por ponerlo de alguna forma,
de todo este caso de Marilyn Quote o Marilyn Quote. Vamos pensando en con quién acudo a mis servicios de salud mental, salud física, de nutrición, de odontología y etcétera, etcétera. Porque entonces, con quien acudo tiene las cédulas y los estudios que lo avalan. Vamos checando en primer paso. Con quien acudo y que tienen los estudios y las cédulas, tiene la praxis para, que eso es un poquito más complejo, pero también vamos hablando de eso, porque entonces creo que precisamente la idea de todo este caso es permitirnos entonces tomar conciencia y vamos pidiendo cédulas, vamos pidiendo informes, vamos pidiendo que sí, el otro me dé un trabajo de calidad. Y entonces creo que precisamente si rascamos ante toda esta ilegalidad, ante toda esta frustración social, ante todo este caso de cosas horribles, mala praxis, transgresiones, usurpaciones y demás, creo que lo positivo es tomemos conciencia de con quién vamos. No hay que tomarnos la salud a la ligera y no hay que acudir con profesionistas que no son profesionales. Y entonces desde ahí, bueno, esa es la idea del episodio. Más allá de solo el chismecito, vamos tomando conciencia de con quién acudo a cuidarme. Y ya lo saben, si estos episodios son de su agrado, recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartir. Todo esto en las diversas plataformas que venimos manejando para ustedes como Facebook, psicólogo Rodrigo Carrillo en Tijuana, Instagram y TikTok como psic.rodrigocarrillo y en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music como Tu Psicólogo Te Acompaña. Tómense unos segunditos, regálenos precisamente su like, su compartir y sobre todo su suscripción y se los estaré completamente agradecido, ya que precisamente esto apoya a seguir generando toda esta serie de contenidos que al final del día es para ustedes. Y entonces, bueno, gracias por llegar a esta parte del episodio. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus sugerencias sobre qué episodios les gustaría que hagamos próximamente, ya que precisamente la idea de este episodio es, bueno, fue sugerencia de algunos cuantos exalumnos, exalumnas que he tenido, en donde, bueno, hemos escuchado cada caso, sobre todo a veces entre colegas, y es horrible, pero bueno, creo que precisamente nos toca ir psicoeducando para que esto no suceda. Gracias por llegar a esta parte, nos vemos en próximos episodios. Mucho gusto, me despido, soy Rodrigo y recuerden suscribirse. Bye bye.